Bien, creo que podemos empezar. ¿Si me escucha? Hola. Sí se la Sí, escucha, doctora. doctora. Disculpen la demora, no me entraba con el código que me enviaron. Bien, hipertensión arterial. Eh, Vamos rápido. Solamente consideraciones generales. ¿Por qué es importante ver hipertensión arterial? Porque la prevalencia es bastante alta. Estamos con un 30%, y fácil estamos con un 35%. Todavía la corte, incluso ahora vamos a ver. Las cifras que marcan, que nos definen como presión arterial, están cada vez disminuyendo, bajando un poquito más. Y eso hace que la prevalencia aumente, porque si antes una persona era con 130, 140, hipertensa, y ahora decimos presión elevada, 135, ya estamos ya viendo que hay más personas que puedan estar teniendo esta enfermedad. Por eso es la importancia. Es decir, que en la vida de médicos, de 10 consultas fácil, usted va a ver 8. Y si haces cardio, de repente en las 10 por hipertensión. Entonces, es bastante importante conocer y saber reconocer y saber diagnosticar. ¿Por qué? Porque la importancia no tanto es en grabarnos una cifra o simplemente decir, sabes que no pasa nada. El problema es, como estamos citando en las patologías anteriores, es un factor de riesgo para enfermedades muchas veces fatales, para enfermedades de riesgo cardiovascular alto o severo. Esa es la importancia del manejo de la presión elevada, hipertensión. Entonces, el impacto es negativo sobre mortalidad, la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Es tanto así que el 17 de mayo es el día de la presión arterial, con la idea de hacer un tamizaje, un cribado de las personas que están caminando con la presión alta o con hipertensión ya. Sin embargo, no se dieron cuenta, pero es que es así, porque es asintomática, es silenciosa y, como yo le digo, es muchas veces traicionera, porque te quitan la vida, así de simple, en algunas personas. Entonces, en algunas personas no, empeora la calidad de vida. Y cuando empeora la calidad de vida es que tenemos un paciente que está secuelado, está con su bastón, está entrando en silla de ruedas, y de repente no solamente eso, porque era el soporte económico de toda una familia. Entonces, es bastante importante saber diagnosticar, reconocer y dar las medidas del control de los factores y estilos de vida saludable para el control de esta patología. Entonces, eso es un motivo frecuente y eso es lo que debemos de saber. Bueno, la epidemiología, casi todo el mapa está bordeado. No hay diferencias en países de menor desarrollo, subdesarrollados, desarrollados. Las personas están tan igual en cifras con la presión alta. No hay una diferencia, digamos, sí, quizás en lo que es el tiempo de edad de personas, edad cronológica, más en pacientes, sobre todo los de 60 años, 50 años en mujeres, que ya van expresando cifras altas de presión. Entonces, eso sí, un poco más frecuente. Y también no tanto en la población afroamericana, sino que por la genética misma y por manejo un poco más con énfasis, ¿no? No solamente quizás con dos antihipertensivos, sino hasta con tres, y ser un poquito más para esta población afroamericana. ¿Mm? Entonces, la presión sistólica, sí, la sistólica, que más va a depender ¿cómo se llama? De la frecuencia cardíaca, o del gasto cardíaco, como vamos a mirar luego, aumenta con la edad, hasta los 80 años, y la presión diastólica a partir de los 50, de la quinta década. Incluso estos números están bajando, ¿no? Ya son 60, 40, 30 años pacientes. ¿Por qué? Porque la presión arterial, como otras enfermedades, como todas estas, decimos, hay más factores de riesgo. Entonces, si el paciente solo tenía diabetes y no se controla bien, fácil va a ser hipertensión y fácil va a ser falla cardíaca. Si el paciente es hipotiroideo y no controla sus hormonas tiroideas, de igual manera también va a haber presiones arteriales. Entonces, eso hace que baje la edad, ¿no? No es puro, sino que viene de otras comorbilidades. Y esos escenarios hace que el tiempo se manifieste más tempranamente en una persona. Y más todavía ahora que estamos con otra pandemia, que es la obesidad.
Entonces, la obesidad, el sedentarismo, la tecnología, digamos, hace que estas patologías prevalezcan y disminuyan en edades, ¿no? Antes de repente decíamos, sí, a los 50, a los 60, ahora es un poco más jóvenes. Entonces, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las Américas, ¿no? Y la presión arterial elevada representa más del 50% en enfermedades cardiovasculares, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Entonces, es muy prevalente y no solamente su prevalencia va a determinar aparición de otras enfermedades que ya marcan un riesgo cardiovascular alto y que muchas veces fallecen. Más de una cuarta parte de las mujeres adultas y de cada 4 de cada 10 hombres adultos tienen hipertensión. Entonces, eso representa ese 30%, ese 25%, ¿no? De 10 personas, fácil, 2 o 3 personas ya son hipertensas. Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto, nosotros hacemos la campaña el 17 de mayo o cualquier día, o el día de cardiología peruana, que hace poco también fue, el 12 de marzo, hacemos la campaña, encontramos de 100 personas, de repente sí, encontramos 40 que son hipertensos y ya le decimos usted es hipertenso y le damos quizás sí una cita, le damos también que venga, logramos de repente que el paciente sí se presente en la primera consulta, pero luego el paciente no cambia sus estilos de vida y si lo cambia tampoco es posible. Luego tampoco toma los medicamentos, no hay adherencia. Entonces es bien difícil. Y eso, como es una enfermedad silenciosa, el paciente dice, no, es que estoy tomando muchas tabletas, encima el hospital no me entrega, tengo que hacer un gasto adicional, etcétera. O sea, va a haber, el problema es que esa presión sostenida por largo tiempo va a llevarte a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que son del MACE, son infartos cerebrales o infartos coronarios. ¿No? Entonces, sí, nosotros diagnosticamos, pero los que son controlados es muy bajo el que está controlado, o sea, realmente controlado. Entonces, el porcentaje de control no llega ni al 15%. Ese es el problema. De hecho, solo unos pocos países muestran una tasa de control de hipertensión, que son países en desarrollo que tienen un sistema de salud muy organizado, ¿no? Entonces, digamos, ellos están incluso ahora la tecnología de los aplicativos también ayuda, eh, pero que nosotros a veces no tenemos ni la tecnología y para los lugares donde no hay internet. Ay, y si eso estudios de prevalencia solamente para mostrar los números, como vamos en Perú, hay un estudio Tornasol 2, entonces no hubo diferencias entre estar en la sierra, selva, así había presiones, quizás un poco más en lugares donde hay mayor polución, mayor contaminación, mayor violencia, etcétera, es en las ciudades más cosmopolitas y entonces también en nosotros en la costa, ¿no? Entonces, o sea, en la sierra, pero al final todos estamos en 29-30% de prevalencia. Entonces, ahí, costa-sierra, no ha habido diferencia estadísticamente, digamos, que nos diga sí, esta rama ya es mejor, que no voy a tener hipertensión, no. O sea, no hay una diferencia estadística. Y bueno, para nosotros conocer esta enfermedad de hipertensión arterial, nosotros debemos saber la fisiopatología. Sabemos que la presión lo dan las arteriolas, ¿no? Es el vaso, y la presión arterial que siempre nosotros preguntamos, porque hemodinámicamente es una expresión, un parámetro hemodinámico que salva vidas. Esa es la verdad, ¿no? Salva vidas porque si un paciente está en hipotensión, presión baja, ya nosotros estamos en una alerta, que este paciente puede estar pasando una unidad muy intensa, de cuidado intenso, o puede estar comprometiendo su vida. Entonces, debemos conocer por lo menos qué es una presión arterial y quién le da. Entonces, las arteriolas, la presión arterial en fórmula hemodinámica es el débito cardíaco. El débito cardíaco es el gasto cardíaco por resistencia periférica. Entonces, débito cardíaco por resistencia periférica. Hipertensión, y entonces el débito cardíaco sabemos que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y la resistencia periférica es la resistencia del vaso, de la aorta que estábamos estudiando, con ¿no? Con qué fuerza sea al paso de la sangre. Entonces, esa expresión débito cardíaco por resistencia periférica. Entonces la hipertensión va a estar en base a, si nos hablan de débito cardíaco, sí, indudablemente, pues participa el gasto cardíaco con su frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco a su vez, cuando
nosotros estudiamos gasto cardíaco, tiene que ver la precarga, la poscarga y la contractilidad del corazón. La precarga está determinada por volumen, ¿no? El volumen del fluido, el volumen de la distribución y el volumen a su vez con algunos factores que están con la entrada, salida del sodio o la filtración también del riñón o el exceso y la ingesta de sodio con el volumen, ¿no? Porque es sodio. Y la contracción, la contractilidad del corazón, o sea, estamos viendo aquí, tanto he llenado, o sea, la contractilidad va a estar por la precarga misma, por la actividad simpática. Y en cuanto a la poscarga, que es la contracción funcional, el exceso también de algunos factores neurohormonales que determinan la presión, tanto en la resistencia periférica como en la contractibilidad ya de la bomba misma, ¿no? Que son alteraciones, el exceso de renina-angiotensina, por eso que nosotros usamos bloqueadores de la renina-angiotensina cuando hay mucha renina, cuando hay una alteración, cuando hay hiperinsulinemia, obesidad, alteraciones genéticas, nos va a llevar a tener un incremento de resistencia y por consiguiente un incremento de la presión. Entonces esto es bastante proporcional. Bueno, eso es como, digamos, como una fisiopatología que quizás ustedes lo comprenden un poco más amplio en algunos temas. Pero lo que nos trae aquí es definiciones de hipertensión. ¿Y la novedad? ¿Cuál es la novedad? La novedad es que nosotros teníamos muchas guías, ¿no? Incluso por diferentes sociedades, ¿no? Diferentes, o sea, hay sociedad la americana, la europea, la canadiense, la japonesa, hay sociedades también de misma de hipertensión, una sociedad internacional, pero lo cierto que todas ellas en algunos coinciden y en algunas también no coinciden y a veces nosotros nos quedamos confundidos y cuál es, ¿no? Y cuál es la guía que yo voy a usar para el manejo de la presión. La última, la novedad, como les decía, es la de la sociedad, la guía europea, ¿no? Del año anterior, del año 2024, que salió y nos trae como novedad. Eso solamente ya es como conocimiento, digamos, genérico, que yo creo que ahora ninguno de nosotros, los cardiólogos o los que estamos aquí como tutores, vamos a preguntar, dame la clasificación según la guía americana o sea, la guía europea, porque ha superado la última guía, que es la europea del 2024, en donde ya no hay clasificaciones de grados, ¿no? Esa es la primera. Y el manejo, la guía titula Manejo de pacientes de hipertensión y presión elevada. Entonces, antes era guía de hipertensión arterial, hipertensión. Entonces, ahora es manejo de presión elevada e hipertensión. Entonces, ya estamos manejando presión elevada sin que tu paciente sea hipertenso. Entonces, ya no hay grados. ¿Y por qué, no? Antes, entonces, esas guías americanas, esa guía europea, ¿no? Antes que salga la guía europea del 2024, nosotros decíamos a ver en qué puntos coinciden, en qué puntos difieren, sobre todo teniendo, y aquí están solamente como conocimiento, les decía, todos tenían el criterio de diagnóstico y evaluar a tu paciente, principales medidas no farmacológicas, sigue siendo tal cual, antihipertensivos de elección, sigue siendo tal cual. Eso no ha cambiado, tampoco con la guía del 2024 y diferían en puntos de corte. Para alguno era presión 140, para el otro era 135 y cosas así, ¿no? Pero alguna guía clasificaba en grado 1, grado 2, grado 3, o normal, norma y eso ya. Solamente por citar, ¿no? Solamente por citar. Entonces, estas clasificaciones miren según la AJA, según la NICE y todo, ¿no? Óptima normal. Esto, como que decimos, estamos borrando. ¿Por qué? Porque estamos pasándonos a esta definición. Hipertensión se define como presión arterial sistólica en consultorio mayor de 140 en sistólica y una presión mayor de 90 en diastólica. ¿Eso cambió con las guías anteriores? No. ¿Cambió con la guía americana?
tampoco. Con la Sociedad Internacional de Hipertensión, no. Esas cifras y esos puntos de corte para pacientes hasta 60 años sigue siendo la misma. ¿Ok? Ahí no hay ninguna para definir hipertensión. Hipertensión. Entonces, eso sí son preguntas que no nos debe de quedar duda, ¿no? Si el diagnóstico de hipertensión debe confirmarse, se confirma en consultorio, se confirma en consultorio con mediciones fuera del consultorio, con mapa, que es el monitoreo, ¿no? Automático de la presión arterial con un equipo, o el automonitoreo de la presión arterial. O sea, el mismo paciente se mide su presión porque hay ahora estos equipos digitales, plin, apretan un botón y listo, les toma, logrando mayor precisión y disminución de errores asociados a hipertensión de bata placa o hipertensión enmascarada. Entonces, ¿qué quiere decir? 140/90, cierto, usted le tomó en consulta 165 con 100. ¿Hace diagnósticos? Sí, pero de repente el paciente todavía no se aventura a decir, sí, ¿sabes qué? Ya, muy bien, usted es hipertenso, no. Sino que vamos confirmando con el mapa, pero está muy caro, ¿no? Sí, pero AMPA también. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que la presión, hemos dicho en la fisiopatología, la descarga neurohormonal. Entonces, la descarga adrenérgica, el paciente se pone un poquito ansioso, es nervioso y su presión aumenta. O de repente está en la consulta y está que nos controcita, no pasó malos momentos en la espera y el paciente y nosotros apurados porque estamos con los pacientes bien, sobre todo en hospitales públicos, y nos sale una presión alta. Y no es así. Entonces, ese hecho va como hipertensión de bata blanca. Pero hay otros de repente lo contrario, ¿no? El paciente está muy estresado y salió del trabajo, pidió permiso porque va a la consulta, etcétera, y bueno, eso lo relaja. Y su presión en trabajo o en su vida diaria rutinaria es alta. Pero llegó a la consulta hoy se encuentra con un cardiólogo excelente, entonces el paciente se siente de lo mejor. Eso es, y su presión está dentro de cifras normales. Eso es hipertensión enmascarada. Entonces, ¿quiénes nos evita esas precisiones o nos evita los errores o nos acerca a las precisiones? Esos son pues el mapa o el AMPA, ¿no? Entonces, son complementarios. Entonces, también se considera hipertensión, ya hemos dicho esto, también hay hipertensión aislada. ¿Y cómo es esto que aislada? Sí, es que solamente la sistólica está alta y la diastólica no está más de 90. O lo contrario, la diastólica está alta y la sistólica está normal. Entonces, son presiones. Entonces, la presión diastólica, ¿no? No, es común en personas jóvenes, por ejemplo, encontrar y en adultos mayores, ¿no? Estas presiones aisladas. En adultos mayores, indudablemente, el, el, el problema es la resistencia, ¿no? Y habíamos visto que la presión es gasto cardíaco o débito cardíaco por resistencia del vaso, resistencia vascular sistémica. Entonces, mayor resistencia va a haber en los vasos que están un poco esclerosados, poca elasticidad, y eso es más en gente mayor. Los adultos mayores tendrán, o los adultos ya que son, ¿no?, de 60 años, tendrán mayor o solamente tendrán presión sistólica elevada. Entonces, eso se Sí, llama anótame los nombres hipertensión, de todos, ¿no? eso se llama hipertensión aislada. ¿Ok? Entonces, la presión sistólica lo da la resistencia. Sin embargo, en jóvenes también tienen presión, pero la sistólica está bien, tiene 100 y tiene, por ejemplo, 110/95, está alto. O tiene 130/110. La sistólica está bien y la diastólica está elevada. Esa presión está dada por la presión, por el gasto cardíaco. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque el gasto cardíaco está por volumen sistólico, que puede estar bien en ellos, aumentado quizás, pero por frecuencia cardíaca. Entonces el joven está más con frecuencia cardíaca aumentada, ¿no? Entonces a eso se llama hipertensión aislada. Y esta es la novedad. Y esta es la guía que les estaba
¿no? Que salió el año pasado, ¿no? Se lanzó en el Congreso. Entonces, la clasificación y cómo estamos quedando con la clasificación de la presión arterial. Si usted nos dijo que ya no hay grados, que no hay normotensión, que no hay presiones, que no hay grado 1, ni 2, ni 3, entonces estamos quedando con esta clasificación. ¿Y por qué cambió la clasificación? Si era tan, de repente ya no, se memorizó y todos estos valores. ¿Por qué cambió? Porque sí ha visto que presiones elevadas sin ser hipertenso. Hipertenso dijimos más de 140,90. O sea, presiones con 130, 135 hacen que los pacientes tengan enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares? Siempre vamos a nombrar los MACE, o sea, los infartos coronarios o los infartos cerebrales. ¿No? O también este síndrome aórtico agudo. Entonces, ¿cómo clasificamos ahora? Clasificamos acá. Presión arterial no elevada, presión arterial elevada e hipertensión. Está fácil, está facilísimo. Ya sabemos qué es hipertensión, más de 140/90. Ya no preguntamos grado 1, grado 2, que la guía americana, que la guía europea. Entonces, decimos, paciente tiene presión arterial no elevada, paciente con presión arterial elevada y o hipertensión. Hipertensión ya está bien acuñado, más de 140/90. Y entonces nos vamos ahora. ¿Cómo es esto que presión arterial no elevada y presión arterial elevada? ¿Qué es presión arterial elevada? Cuando la presión en consulta, miren, en consulta, la presión arterial en consulta, la sistólica está en un rango de 120 a 139. 140 le salió y ya pues ya está hipertenso. Hasta 139 sistólica, pero en rango de 120 es presión arterial elevada. Ya no hay la óptima es 120/80. No existe óptima en clasificaciones ya. Entonces, en clasificación solamente usted va a clasificar presión arterial no elevada, presión arterial elevada e hipertensión. El día de hoy que nos trae hoy día, la cita nos trae a hipertensión. Pero también tengo que saber qué es presión arterial elevada y no elevada. Entonces, elevada, miren el rango de 120 a 139 en consulta sistólica. Y la sistólica 70 a 89. 70/89. Y en el AMPA, cuando hace, ¿no?, automonitoreo, miren, va de 120 a 134, a 135 es punto de corte, porque con estos ya manejamos un poco menos, 135, y la diastólica 70/84. Y el mapa, lo mismo, 120, 134 y 70/84. Entonces, ¿qué es presión arterial no elevada? No elevada. A todos los que nosotros queremos estar en estas cifras, debemos tener presión sistólica menor a 120 y presión diastólica menor a 70. Antes decíamos nosotros, 120/80 es la óptima, ¿no? Porque siempre le preguntan, ¿no? ¿Y cuánto es la presión normal? Su paciente le va a preguntar, ¿y cuánto es mi presión normal? Su presión normal sigue siendo menos de 140/90. Su presión no elevada, no alta, la presión arterial no alta sería en 120 menor a 70. Y presión arterial elevada, 120/39. Mira, estás diciendo que es elevada, pero no es hipertenso tu paciente. Está elevado, pero no es hipertenso. Entonces, en el mapa 120/70, en el AMPA también 120/70. Este 120/70 es la óptima. ¿Y por qué aparece esta clasificación? Ahí ya no aparecen los grados. O sea, ya no está, ¿qué pasará con los de 180, 160, 110 que eran, ¿no? No están esos grados, esta clasificación está. ¿Por qué? Porque se ha visto que estas personas, 120, 139, nos alertamos ¿a qué? Que estas personas no solamente tienen este número y es un número y es un diagnóstico, no es un diagnóstico, es una clasificación, nos alertamos. No es igual que el semáforo, estamos alertados con el amarillo ahí, en cual estamos alertados cuando está elevada. ¿Y qué nos hace cambiar o virar para
que nuestro paciente digamos, sí, mire, ¿sabe qué? Estilos de vida y no pasa nada, o te va a llegar a sus 120/70, o decimos, ¿sabe qué? No, un momentito. Usted así usted tenga elevada, está usted en el punto de corte 139, está usted todavía no es hipertenso, pero ¿sabe qué? Fácil, usted va a ser hipertenso y me puede hacer enfermedades como infarto al corazón o infarto al cerebro. ¿Qué hace ese hecho? Yo tengo que estratificar al paciente según el riesgo para identificar. Tengo que buscar otros factores de riesgo más que tenga el paciente. Cuando encuentro presión arterial elevada, ¿estamos? Entonces encontramos presión arterial elevada, que ya sabemos cuánto es, de 120 a 139, o la diastólica de 70 a 89. Nuestro paciente salió con ese valor, 135, 85, nos midió así, nos presentó así su mapa, etcétera, 135, 85. Nos quedamos ahí, es alerta, es presión arterial elevada, estamos alertados, y le decimos, ¿sabe qué, señor? Le buscamos todos los demás factores de riesgo. ¿Es diabético? ¿Cómo está su creatinina? ¿Si ha tenido algún problema hormonal, tiroides? ¿Es obeso? ¿Es sedentario? ¿Es fumador? Todos los demás factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, uy, alértalo más o cítalo más y encuéntrale de repente ya va a entrar o podemos prescribir algunos medicamentos. Entonces buscamos factores de riesgo. Ujú. Entonces, ¿qué factores de riesgo buscamos? Aquí están los escenarios. Entonces, esos factores de riesgo, enfermedad cardiovascular clínica establecida. O sea, muy bien, el paciente tiene 135/85, es presión arterial elevada, presión arterial elevada. No es hipertenso. Busco factores de riesgo. Enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Le busco la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Y cómo busco estas placas, ¿no? En las arterias. Placas en las arterias, no necesariamente en la arteria coronaria, que es lo que no más llega. Placa en las arterias, en la arteria carótida, en las arterias pedias de los miembros inferiores, en las arterias cerebrales. Le buscamos enfermedad arterioesclerótica. Y a veces sí encuentran. Entonces el paciente se toma una placa simple por ejemplo, ¿no? Una tomografía ahora que se están pidiendo. Una tomografía le pidieron porque se iba a hacer un cálculo, le iban a ver el hígado, etcétera, y sale arteriosclerosis de la aorta abdominal. Solamente ese hecho ya le está poniendo un punto para que esa presión elevada, pase a ser un factor de riesgo mayor y tratarlo como un hipertenso, quizás. Eso es a nivel cardiovascular. Buscar placas ateroscleróticas. En carótidas, ¿no? También es fácil, ecografías. O si el paciente, miren, en cardiovascular, ¿qué más? Insuficiencia cardíaca. O sea, ese paciente sí tiene 135/85. ¿Hizo falla cardíaca? Sí. ¿Pero por qué hizo falla cardíaca? No, es que el paciente de repente llegó solo edematoso, congestionado, con falla cardíaca, la falla cardíaca con FEBI preservada. ¿Y qué tenía? Ah, es que es un paciente obeso. Es muy obesito, hace síndrome de apnea del sueño y hace falla cardíaca por síndrome de apnea del sueño. ¿Y sus presiones? No, pues que sus presiones todavía están así, elevada, presión arterial elevada. No decimos que es hipertenso. Presión. En ese ya piensa que hasta lo puedes catalogar como hipertenso. ¿Ok? A eso va la presión arterial elevada. Eso en cardiovascular. En enfermedad renal crónica, en otro, miren, busco en enfermedad renal crónica moderada o grave. Entonces, si el paciente tiene 135/85, 130/80, está en presión arterial elevada, pero yo tengo que buscar factores de riesgo adicionales, estamos en riñón, como que enfermedad renal crónica, como con tasa de filtración menor a 60 o albuminuria mayor a 30. ¿Ok? Entonces, vamos pidiendo estos exámenes a ese que no es hipertenso, solamente tiene presión arterial elevada. Nos estamos adelantando, por eso es la nueva clasificación. Antes nosotros esperamos que la presión haga daño, ¿no? O de repente no sabíamos si es primero es paciente que era renal, las hipertensiones. No, ahora ya va buscando. Entonces,
en eso. Otras formas de daño orgánico mediado por hipertensión cardíacas vasculares, diabetes mellitus, buscamos paciente diabético. Hipercolesterolemia familiar probable o confirmada. Todo eso estamos viendo en los como posibles factores de riesgo para un paciente. Entonces, ¿qué más? Entonces, una vez que nosotros tenemos los factores de riesgo, hemos establecido nuestros pacientes y decimos, muy bien, mi paciente, finalmente hemos tomado, hemos hecho todos los factores de riesgo, hemos vuelto a medir, y mi paciente puede salir con menos de 120/70, ok, ese tiene presión no alta, presión arterial no elevada. Entonces, ¿qué le hicimos al paciente que vino a nuestra consulta? Le decimos, si es mayor de 40 años, si es mayor de 40 años, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer el cribado por lo menos cada año. Y si es menor de 40 años, cada 3 años. Que vuelva a la consulta, ¿no? Presión no está elevada, está bien en 120/70. Le decimos, ¿sabe qué, señor? Si usted no es hipertenso, no tiene factores de riesgo, va muy bien. Si tiene más de 40 años, usted venga al próximo año a la consulta. Si tiene 35 años, usted venga dentro de 3 años y vamos siguiendo. O sea, no lo dejamos así tampoco. Y cuando hay presión elevada, más de 100, buscamos los factores de riesgo que ya dijimos. Y si es necesario, confirmamos la presión preferiblemente con mediciones de la presión, ¿no? En domicilio en el AMPA. O sea, con 140/90 o 135/85 tiene factores de riesgo. Ha hecho falla cardíaca, es paciente obeso, tiene dislipidemia, tiene diabetes, entonces, pero su presión está en 135/85. En él sí ya podríamos nosotros estar empezando alguna terapia, ¿no? Incluso. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y en 140/50, de igual manera, en hipertensos. En hipertensos, con 160, con 110, confirmamos el diagnóstico y empezamos las mediciones y el tratamiento, ¿no? Y si va más de 180/110, mire, 180/110, 180/110, también en esta guía ya no hay las crisis hipertensivas, las clasificaciones, no hay urgencias hipertensivas. Simplemente decimos, este paciente está haciendo emergencia hipertensiva, eso sí ha quedado. Incluso nos alertamos ya con el 180/110. ¿Y por qué no hay esos grados que nosotros clasificamos anteriormente? ¿No? Grado 1, grado 2, porque sí ha visto que independientemente de la cifra de corte en 160, que decíamos nosotros, menor de 160, grado 1, más de 160, grado 2, sí ha visto que independientemente de esto, los factores de riesgo hace que el paciente presente algún evento cardiovascular. Los factores de riesgo. Es que eso es lógico, ¿no? O sea, no es un número, no es una cifra, sino qué más tiene el paciente. Tiene las arterias con placas ateroscleróticas obstruidas, estenosadas, tiene el paciente con riñones ya dañados, tiene el paciente con una diabetes avanzada, tiene el paciente falla cardíaca, por más que la cifra te lance en 130, considera que es un paciente hipertenso. Porque si no, fácil, el siguiente paso de ese paciente ya no va a ser su diabetes avanzada, su falla renal, sino va a ser un infarto al corazón o un infarto al cerebro. Por eso han cambiado esos números de 160 a 110, incluso en urgencias, ¿no? Entonces ya no es una cifra que te va marcando, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué diagnosticamos? ¿Por qué medimos? ¿Qué órgano valoramos? Ya lo mismo, en resumen. No se preocupen, se va a compartir las diapositivas. Si es posible, la guía también les comparto, ¿no? Es una guía amplia, más o menos. Se les comparte porque los dibujitos aquí y tenemos el tiempo un poquito limitado. Muy bien. Entonces, ¿qué más valoramos? Una vez que nosotros tenemos, ya, entonces nosotros vamos valorando en mi paciente hipertenso los daños que nos ha dejado la hipertensión. Daños, se llama así, ¿no? Daños de órganos mediado por hipertensión.
O sea, a veces nosotros nos alertamos, sí, nos está hablando, ¿sabe por qué? Porque este es un factor de riesgo, la hipertensión, y bueno, nos va a dar un infarto cerebral, que el paciente puede morir o quedar secuelado, o puede tener un infarto al corazón, que también puede morir o quedar secuelado, pero también hay daños en los demás órganos, que gracias a la hipertensión lo tenemos. ¿Y cuáles son? En los ojos va a haber un remodelado microvascular, va a haber una retinopatía hipertensiva, y quizás eso sí nosotros somos más enfáticos cuando tenemos pacientes con preeclampsia que son hipertensas. Somos más enfáticos porque un poco es el difícil del diagnóstico, ¿no? La gestante no sabe cómo una enfermedad silenciosa, se fue a la consulta, se embarazó, un embarazo de alto riesgo, de último momento, paciente un poquito ya de 35 años, de 40, y no sabe pues si era hipertensa o recién ahora en controles prenatales o natales, ¿cómo se llama? Le encuentran cifras altas. Y el ginecólogo dice, no, esto no es una preeclampsia, es una hipertensión, bueno, crónica, se está manifestando nomás. Entonces, mandamos a oftalmo. Oftalmología va a buscar esto, ¿no? Retinopatías. Y es muy fácil para ellos determinar si es un evento, o sea, una hipertensión que recién está empezando o es una hipertensión de larga data. ¿No? Entonces, eso. Igual, no solamente para gestantes, sino que buscamos, buscamos. Porque el paciente no te dice, ni cuenta se dio. Es más, todavía a veces se pone un poquito, digamos, no quiere entender su enfermedad. Dice, no tengo síntomas, ¿qué le pasa? No, yo quiero operarme, usted me encontró la presión, me está usted, ¿no? Entonces, un poco que se incomoda más bien al recibir su diagnóstico. Y entonces, de repente no mira bien y justamente se va a operar de problemas, ¿no? Como catarata, glaucoma, qué sé yo, retinopatías, que son a consecuencia de la presión, pero el paciente no lo entiende tal cual. Entonces, hay que mandar a evaluar a estos pacientes. ¿Qué va a encontrar? Remodelado microvascular, retinopatías hipertensivas, que existe 4 grados incluso. En cerebro, lesiones de sustancia blanca, microinfartos silentes, microhemorragias, atrofias cerebrales, deterioro cognitivo, demencia vascular, ictus isquémico, hemorragia cerebral. En corazón, hipertrofia ventricular izquierda, como ya vamos a ver, a stasis, ¿no? Que nosotros vamos viendo en el EKG, en el electrocardiograma, con mayor razón en ecocardio, en ecografía, dilatación de la aurícula, dilatación del ventrículo izquierdo, arritmias, la reina de las arritmias, ya como consecuencia de la hipertensión, la fibrilación auricular, no solamente esta, tiene muchas etiologías, ¿no? La fibrilación auricular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca diastólica o sistólica. Todo eso tengo que buscar cuando hay hipertensión en pacientes, ¿no? O buscarle, de repente, si no es solo hipertensión, venía por una cosa, ¿no? Entonces buscar esto. Riñones, hipertensión glomerular, glomerulosclerosis, albuminuria. Y a nivel ya de microcirculaciones, endotelio, que es el otro órgano, disfunción endotelial, pacientes que hacen hipotensión, vasoreactividad, remodelado, fibrosis, inflamación, resistencia. Arterias grandes que hemos visto, ¿no? El tema. En arterias grandes que hemos visto en la anterior ponencia, arteriosclerosis, calcificación muscular, rigidez arterial. A todo eso, entonces la clasificación, ya estamos más simples, son tres: hipertensión, ¿no? Después presión no elevada y presión elevada. Así de simple. Pero también hay etapas ahora. Las etapas de la hipertensión, que justamente están con enfermedad renal crónica. Hipertensión no complicada. La no complicada es la que no tiene daños de órganos, ¿no? O sea, todo lo que la diapositiva anterior, el paciente solo tiene hipertensión. Ningún daño ni a nivel de ojos, ni riñón, ni corazón. O sea, no había. Esa es hipertensión de etapa 1. Es que si pues pasa el tiempo, daña, entonces hay etapas, ¿no? Entonces ahora están en etapa de pregrado, en formación, luego ya pasarán a ser internos, igualito, hay etapas en la presión. Entonces, como no había daño, corresponde facilito, etapa 1. Etapa 1 es sin daño de órganos mediados por la presión. ¿No? Entonces, si también entran cuando encontramos microalbuminuria, enfermedad renal crónica, estadio 1 y 2. Esa es etapa de la hipertensión, etapa 1. Y la etapa 2, ya hay daño de órgano mediado por hipertensión, enfermedad renal, pero estadio 3 o diabetes. Entonces, siempre viene este combito, este escenario, ¿no? Que acompañan la hipertensión. Hipertensión, enfermedad renal crónica y diabetes.
Y la etapa 3, que es ya la más avanzada, digamos, es el paciente con, ¿no?, enfermedades cerebrovasculares establecidas, enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5. ¿Mm? Entonces, amigo. Creo que todos los miércoles las voy a esperar así, ¿está bien? Ya. ¿Cuánto es el menú? ¿Cuánto necesito sacar? Se supone que 10. Está prendido, está ¿En prendido. eso? Está prendido, está prendido. Ahorita ya no hay comida. No, ahorita al contrario, yo el siglo pasado a estas horas encontraba para escoger incluso hasta el menú ejecutivo a precio de estudiante en el mesón. Pues. Esperaba. Me daban a Chicas, sus escoger. micros, chicas, sus micros. Ya, gracias. Ya, entonces creo que sí. Bueno, la otra clasificación, digamos, la que encontramos en los textos, no en las guías, la primaria y la secundaria. Esto no, si va a permanecer todavía. La primaria es de origen, a veces nos preguntan y dígame, ¿por qué tengo hipertensión? ¿No? Es muy difícil decirle por qué tiene. Generalmente son muchos factores. Entonces, su origen depende de la complejidad de la interacción sobre antecedentes genéticos, pero no solamente es la predisposición genética, sino qué determina y qué va a determinar mayores factores que están alrededor del paciente. Factores hasta ambientales, ¿no?, que se han sumado ahora último, proceso de envejecimiento, personas que viven más tiempo ahora y que ocasionan alteraciones del sistema regulador cardiovascular y lo que conduce a un aumento de la resistencia vascular. Entonces, anomalías. Y la secundaria que es un porcentaje muy bajo, 10-15%, y esto se está reformulando con la nueva guía también, se está reformulando porque no es tan bajo el 15%, de repente va a subir porque la secundaria sí se está encontrando un poco más. Y generalmente nosotros pensamos en secundarias en aquellas hipertensiones, ¿no?, de tratamiento que no nos dan, o sea, respuesta a un tratamiento, a una adherencia completa de tratamiento. Es la etiológica. Y entonces sí, pues es bien difícil decirle, ¿sabe qué, señor? Mire, sus presiones ha sido por un problema de riñón, solo de cerebro, de corazón, genética, no, porque miren cómo tenemos todo este cuadro que aumenta la presión o disminuye la presión, factores ambientales, factores de estilos de vida, que ya sabemos, la dieta, el alcohol, el cigarro, pero que el cigarro aumenta mi presión, no, el cigarro aumenta tu endotelio y tu endotelio hay placa aterosclerótica. Si yo dejo de fumar, disminuyo ese rango, paso a ser de 145 a 140. En sí, no, ¿no? Pero lo que sí es que usted no va a tener factores de riesgo más que sumen como factor de riesgo a su presión. Mientras que el alcohol sí, o sea, tomar copas menos sí disminuye los milímetros de mercurio que nosotros medimos en cifras como número de la presión, ¿no? El caminar, el estrés, factores y todos más que podríamos nosotros citar. Es bueno lo que queremos, ¿no? La hipertensión secundaria. Entonces, la hipertensión secundaria, que son las causas más frecuentes, generalmente nosotros buscamos hipertensión secundaria en personas que vienen jóvenes con presión arterial. Vamos buscando secundaria qué. ¿Y en qué es más frecuente? El hiperaldosteronismo y estenosis renal. Es lo más frecuente, ¿no? Dentro de los más frecuentes. Y en mujeres, personas jóvenes que están usando anticonceptivos orales. Entonces, eso como hipertensión. Son causas menos frecuentes: hiperaldosteronismo, fibroadenoma, Cushing, coartación de aorta, entre otras. Y bueno, para nosotros hablar de hipertensión, tenemos que saber medir la presión. Es que es muy fácil. Ahora pongo el brazalete, pongo el equipo, aprieto un botón. Sí, 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 pues. Pero entre tomar y a veces entre nosotros mismos, los cardiólogos, hay una diferencia, ¿no? Hay estudios de eso, muchos trials de saber diagnosticar la presión. Permite que el paciente se siente durante 3 a 5 minutos antes de comenzar la presión, tomar como mínimo 2 mediciones con el paciente sentado entre
toma y toma tiene que haber un espacio de 1 a 2 minutos, ahora incluso dicen 5 minutos. Si los valores son muy diferentes, se toman las medidas de considerar el promedio y consideramos el brazo más alto, ¿no? Aquí vamos a citar los ruidos que escuchamos, ¿no? Ahora, bueno, son con los digitales. Ahí están algunos gráficos de las mismas guías. Y esto sí, nosotros tenemos en cuenta los registros de la presión que son digamos, 8 pasos, ¿no? Entonces, los 8 pasos nosotros vemos, el primer paso, digamos, es medir la presión tras 5 minutos de sentado cómodamente el paciente, ¿no? Y luego usamos el dispositivo validado, si es que es digital, validado, que hay una página que está validado, censado. Si no está validado, puede estar no calibrado el dispositivo. Luego colocamos el esfingomanómetro, el brazalete, como decimos, y medimos la presión. O sea, ahí hay consideraciones. Bueno, utilizamos el dispositivo validado, ahí está, la 4, y nada más. Eso en cuanto a los dispositivos del mapa o el AMPA, también hay cómo ponerlos. Si de repente alguien tiene, ahí está, le estamos poniendo en las diapositivas. No vamos a redundar mucho porque es fácil, es leerlo, comprenderlo y colocar más que memorizar o aprender esto. Entonces, de práctica. Igual para el mapa o el AMPA. Y lo que sí debemos de saber es que cuando nosotros indicamos AMPA y MAPA, habíamos dicho que cuando hay diagnóstico de la presión en consultorio, nosotros indicamos y validamos lo que hemos medido con un AMPA o MAPA. AMPA es automonitoreo de la presión con su dispositivo y MAPA es lo que, ¿no? ¿En qué otras situaciones? Sospecha de hipertensión de bata blanca, sospecha de hipertensión enmascarada, identificación del efecto de la bata blanca en pacientes hipertensos, variabilidad, acusar de la presión durante la misma en varias consultas, hipotensión autonómica, la presión alta en consulta o sospecha de preeclampsia en mujeres embarazadas y hipertensiones resistentes, ¿no? Entonces, hay algunos monitoreos ambulatorios, por ejemplo, el MAPA. ¿Cuáles son las ventajas? Se puede identificar la hipertensión de bata blanca y enmascarada. Esa es la ventaja, ¿no? Medición en situaciones de la vida real y durante las actividades habituales, evidencias pronósticas más fuertes, lecturas nocturnas, información abundante. Y las desventajas es que sí, pues es caro, ¿no? Los equipos, la disponibilidad limitada en hospitales públicos y puede ser incómodo y hasta afectar el sueño, ¿no? Porque te está midiendo 24 horas. Entonces, a veces eso, pero eso es relativo, porque si encontramos presiones muy altas en la noche y en el día normales, eso también son factores, digamos, que nos alertan que ese paciente puede tener eventos cardiovasculares mayor. En el domicilio, esas son las ventajas que también están disponibles, casi son igual, ¿no? De bata blanca, barata ampliamente, participación del paciente y las desventajas generalmente solo está disponible en estática, en reposo. El paciente tiene que estar en reposo y solamente ese día. Muy bien, una vez que hemos hecho el diagnóstico, ya hemos nosotros definido qué es hipertensión y ya estamos con el diagnóstico de nuestro paciente, los factores de riesgo y todo, evaluamos a los pacientes. La evaluación es tal cual como cualquier otro paciente. Hacemos una buena historia clínica, una anamnesis, buscando sobre todos los factores de riesgo cardiovasculares, porque esta enfermedad no me gusta encontrar que le duele, ¿no? De repente, paciente ansioso sí, pero la mayoría no. Eso es asintomático, son asintomáticos. Entonces, validamos valoración de la presión según la clasificación, ¿no? Descartamos hipertensión arterial secundaria. Buscamos si hay daños orgánicos asociados, identificar y cuantificamos los riesgos y las comorbilidades cardiovasculares. Bueno, ¿qué más? No olvidemos que la toma de la presión, según las recomendaciones técnicas de esos 8 pasos, usualmente se requieren 2 a 3 visitas en el consultorio, ¿no? Y es un poco difícil controlar la presión cuando nosotros nos encontramos en pacientes. Debemos estar citando, idealmente debemos citarla a las 2 semanas o a las 3 semanas como mínimo para ver si hemos controlado y tenemos chance que controlar todavía en 4 o 3 meses, ¿no? También no debemos olvidar que hay una diferencia en la presión en brazos, ¿no? Es permitido a 10 y entre brazo y miembros inferiores a 20 y debemos de considerar la presión
en que hallemos, en que encontremos en el miembro más alto. Esa es la que nos tiene que dar las pautas, ¿no? Y también tenemos que encontrar en el consultorio no solamente hacer el diagnóstico, o de repente usted le tomó, está bien alto, pero que el paciente se ponga de pie, baja. Lo normal es que la presión suba, ¿no? Suba cuando el paciente se pone de pie en posición ortostática. Entonces, sin embargo, si baja, que generalmente pasa en pacientes diabéticos, deshidratados y octogenarios, ancianos, entonces en eso hay que considerar, o sea, hay que reevaluar tu tratamiento, porque el paciente se para y se marea, es que está haciendo hipotensión ortostática. Diagnóstico de hipertensión por el consultorio con el mapa YAMPA, ya hemos dicho esto, y bueno, buena historia clínica, ¿no? Entonces, buscando esto. Y bueno, la hipertensión secundaria están las hormonales, las renales, ¿no? Los pacientes acromegálicos, los bocios, los hipertiroideos, buscar en riñones aquellas masas también, ¿no? Que nos dan tumores sobre todo, ¿no? Porque son secretores de renina de repente, o estenosis renales. Y los tratamientos también que haya recibido o que estamos recibiendo, si vamos a reformular la terapia, factores de riesgo que tiene el paciente, otras los riesgos del paciente, y el examen, ¿no? Físico ya dirigido para cada órgano que nosotros podríamos estar explorando. Los laboratorios, siempre los básicos son básicos, los estándar, así sea el paciente que te venga por hipertensión, la hemoglobina, es bastante pedir, porque ¿en qué te va a ayudar? Si el paciente tiene anemia, generalmente en los pacientes con anemia la presión aumenta porque el corazón se encarga de distribuir la sangre y ya habíamos dicho que presión es gasto cardíaco por resistencia y entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca en ese paciente con anemia y va a aumentar la presión, ¿no? Con una anemia crónica. En cuanto al hematocrito, también es importante si hay poliglobulia, la presión también se incrementa, porque hay mucha masa eritrocitaria. Entonces, sí nos ayuda la hemoglobina. La glucosa, por lo mismo, si es diabético el paciente, tiene un factor de riesgo asociado, incluso le da ya para otra clasificación. Los colesteroles también, por lo mismo que hemos citado, la dislipidemia, potasio y sodio séricos, muy importante, porque la mayoría de estos pacientes tienen a veces el sodio alto o el potasio bajo, o porque también son marcadores, ¿no? De la presión. Decimos sodio bajo nosotros o disminuimos la dieta porque el sodio es el que va a jalar agua, como decimos, y aumenta la presión a nivel de volumen de los vasos. Y el potasio es lo contrario, ¿no? El ácido úrico es un marcador de manejo de la presión. O sea, ¿cómo así? Usted puede decir, sí, muy bien, ya tengo con mis 3 drogas, con 3 antihipertensivos controlados, pero el ácido úrico es que te dice, si es que está alto, no estamos manejando, el paciente está inflamado, no está controlado, por más que usted ha medido la presión normal. Entonces hay que trabajar con el ácido úrico. La creatinina, por lo mismo, tasa de filtración que hemos citado, análisis de orina, el EKG que nos va a dar pautas, ¿no? De arritmias, de hipertrofias, ¿no? Ya de daño de órganos mediados por la presión. La hemoglobina glicada, la proteinuria, la monitorización del Holter, los ultrasonidos carotídeos, buscando las placas carótidas, las arteriosclerosis, arterias periféricas, abdomen, velocidad de onda de pulso, índice de tobillo, todo eso son arteriosclerosis. Podemos pedir ecocardiograma para ver las hipertrofias o simplemente la disfunción diastólica o crecimiento de aurículas, nada más, todavía cuando estamos empezando con la presión, ¿no? Las hipertrofias, el famoso signo de Sokolov o Cornell, y en la ecocardiograma, esto, hipertrofia. Y el fondo de ojo que decíamos que te da qué etapa de la hipertensión estamos, la relación arteria-vena, los exudados y todo esto. Entonces, identificamos el órgano blanco, estratificamos estas estratificaciones que todavía son válidas, creo, y si no, ya cambiamos. Y nada más, ¿no? Evaluamos siempre la posibilidad de que el paciente esté consumiendo otros medicamentos para hipertensión secundaria, medicamentos que elevan la presión como los AINES, los anticonceptivos, los corticoides, los antidepresivos, serotonina, antidepresivos tricíclicos, acetaminofén, ¿no? Esteroides simpaticomiméticos, antimigrañosos, inhibidores y sustancias herbales. Y bueno, siempre hay una curiosidad de los pacientes que preguntan, trayendo curiosidades. ¿Es cierto que la presión arterial puede cambiar el clima? O sea, paciente que se va, ¿no? Viene aquí, ahora estamos, ¿no?
parece ser cierto, la presión puede disminuir en mayores temperaturas y aumentar temperaturas más frías. Entonces, en cálido, en tropicales, como ahora, en verano, la presión por la vasodilatación disminuye. Y en frío, por la vasoconstricción, aumenta. ¿Ok? Y la magnitud descrita es una disminución 5 a 3 milímetros sistólica y diastólica en verano, ¿no? La disminución, 5 a 3. Entonces, esas consideraciones hay que tener, porque a veces tu paciente está controlado, está aquí, está en verano, y viaja a la altura, hace frío, por la altura mismo aumenta y por el frío también. Y entonces tienes que reformular el tratamiento, ¿no? Sin embargo, en pacientes con hipertensión arterial diagnosticada, estos cambios pueden ser mayores. Por ese motivo, se debe estar atento a los síntomas de sobretratamiento, en especial cuando el paciente viaje. Y bueno, los fármacos que ya conocemos, los 5 grupos, los YECAS y los ARAS, que están, ¿no? A tener alguna, o sea, no solamente son antihipertensivos, sino que también participan en el remodelado a nivel del corazón. Entonces, los calcioantagonistas, los diuréticos y los beta bloqueadores, los 5 grupos. Conocer solamente que tenemos esos de todos los YECAS. ¿Y por qué uno? Porque los ARAS o los YECAS individualizamos a veces. Los YECAS ya no están muy usados por el efecto, porque nosotros tenemos YECAS muy genéricos, ¿no? No tenemos, hay en el mercado, pero las personas no lo pueden adquirir. Lisinopril, que tiene, es muy bueno. Y lo único que podría darnos es a veces tos por la bradicinina. No tenemos en nuestra población, por lo menos así, por la genética, por lo que sea, así como angioedemas, ¿no? Quizás en europeos sí, pero en raza blanca, pero en nosotros no. Y bueno, todos estos están contraindicados en embarazo, ¿no? En gestación. Los ARAs son lo mismo, pero solamente le han quitado el efecto de las angiotensinas y sí que están indicados, pero también tenemos que saber que están contraindicados con tasas de filtraciones menores a 40 o creatinina más de 2.2. No podemos dar ni YECAS ni ARAs porque si no estamos empeorando el cuadro a nivel renal. Eh, los calcioantagonistas, bueno, tenemos los dihidropiridínicos, no dihidropiridínicos. Dentro de los tenemos estos que son de segunda elección. No dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos están los calcianolistas, lodipino, nicardipino y todo esto, ¿no? Dihidropiridínicos. Al alcance al lodipino y su efecto, digamos que lo que el paciente va a manifestar son edema de tobillos, que generalmente es por la vasodilatación, que también produce a nivel de vasos venosos sobre todo, y que puede controlar al paciente o ya poder, pero si ya es mucho, tendríamos que cambiar dentro de genéricos. Los no dihidrodiltiazem, verapamilo, bueno, que no son muy usados y si lo usamos sobre todo son en pacientes de repente que tienen una angina prismetal o tiene arritmias, ¿no? Pero siempre en cuanto que tenga una buena fracción de eyección, si no estarían contraindicados. Los diuréticos antiguos, muy usados, sobre todo con muy buena respuesta en pacientes, ¿no? Que acumulan líquido, entonces la hidroclorotiazida, ¿no? La clortalidona, indapamida, y que también están contraindicados tiazídicos por el ácido úrico que incrementan, sobre todo en pacientes que ya tienen de base el ácido úrico aumentado, que son los pacientes con gota, no usar tiazídicos, podemos usar otros antihipertensivos y también con tasa de filtración menor a 40 o sí, y también pacientes con hiponatremia o asemia, ¿no? El ácido úrico. Y los de ASA, ¿no? Los de ASA que generalmente no lo usamos, que quizás lo usemos en situaciones ya de hospitalización con falla cardíaca y todo, ¿no? Pero no son muy usados de rutinarios por lo mismo, ¿no? Que no solamente son diuréticos, sino que también predisponen a la pérdida de sodio, potasio y podemos tener alteraciones, sobre todo en pacientes diabéticos. Y los ahorradores de potasio, sí, no, triantereno, antagonistas de aldosterona, espironolactona, que sí, pues esplendinona está usado como antihipertensivo, sobre todo en pacientes que son, o sea, que hacen como resistencia al tratamiento. Sí ha dado respuesta, pero siempre cuando que también tenga una tasa de filtración mayor a 45 y indudablemente que el potasio pues no sea más de 4.5. Son ahorradores de antagonistas.
Los betabloqueadores son como última opción, digamos, y están indicados sobre todo en pacientes que son coronarios crónicos o cardiopatía isquémica o pacientes con falla cardíaca o fibriladores, ¿no? Si es hipertenso, asociamos bien a un betabloqueador. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y podemos, sí, la idea es que son muchos factores que determinan tu presión, factores que renina, angiotensina, aldosterona, simpáticos, neuromoduladores, sodio, potasio. Entonces tenemos que, digamos, bloquearlo por todos los lados. Entonces ya no es un solo antihipertensivo. Y estos antihipertensivos están para bloquear renina, angiotensina, aldosterona, los calcio-antagonistas, trabajan sobre el sodio, o los diuréticos, bloqueamos la aldosterona y por eso entonces se le dan varias. Por eso combinamos. Podemos usar una dosis, no es que llegamos como antes. Primero completa tu dosis máxima de un solo antihipertensivo. No, ahora el mensaje es combinar antihipertensivos, porque vamos viendo que la fisiopatología es diversa, ¿no? Hay varios neuromoduladores. Entonces vamos a ir las reninas, los alfa-adrenérgicos también han demostrado, ¿no? Sobre todo en gestantes vamos, pero viendo metidopa o resistentes. Mm, Y nada más están las dosis. ¿Cuál es la dosis máxima? No podemos dar tampoco mucho más de lo que ya está fijado. Y los esquemas de tratamiento. Y para cada uno, ¿no? Según usted tenga esas presiones, como les decía, van marcando factores de riesgo, enfermedades. Si yo tengo un hipertenso que a su vez es coronario o hipertensión e infarto, infarto cerebral, hipertensión falla cardíaca, hipertensión diabético, hipertensión y preeclampsia, para cada uno individualizamos, pero los puntos de corte están establecidos, ¿no? Y bueno, los nuevos ISGLT2 que también bajan la presión, ¿no? Porque son natriuréticos. Entonces, esto también, pero no es mucho. Y bueno, si no hubiera preguntas, nos terminamos aquí. ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Seguro ninguno. Pregunten. Mañana tienen seminario de hipertensión, sus dudas. ¿No hay preguntas, seguro? 149. Ninguno pregunta, no lo puedo creer. Muchas preguntas para la presión. Bueno, si no hay preguntas, gracias. Se les agradece su atención. Gracias, doctora. Ustedes, gracias. Ya, estamos entonces pasándole las diapositivas. Le hago llegar a la delegada, ¿no? Cualquier pregunta, igual pregunten en sus teorías, en sus prácticas, que si no, listo.